Supercrack Estrella presenta Bola del Dragón, una historia real de viajeros del tiempo. Oleada de aeronaves de 1896 y 1897, máquinas del tiempo. La oleada de aeronaves de 1896 y 1897, también referidas como dirigibles misteriosos o dirigibles fantasma, alude a la visión de una clase de objetos voladores no identificados reportados a partir de una serie de informes periodísticos originados en el oeste de Estados Unidos y que se extendieron hacia el este del país desde finales de 1896 hasta principios de 1897. Según el investigador Jerome Clark, los avistamientos fueron divulgados por todo el mundo durante los años 1880 y 1890. Las pruebas de imágenes y fotos en estos años demuestra que son viajeros del tiempo. Te mostraré fotografías del año 1897, donde podemos ver un viajero del tiempo en Cuba, a la llegada del presidente de los Estados Unidos. Te mostraré fotografías del presidente de los Estados Unidos donde hay viajeros del tiempo, con teléfonos móviles en el año 1890. En un discurso del presidente ante el público, se puede apreciar hasta 3 viajeros del tiempo con móviles en sus orejas, como el viajero del tiempo de Cuba, con teléfono móvil, a la llegada del presidente de los Estados Unidos, y por último otra foto de las viajeras del tiempo mujer de Isdal y Jennifer Fairgate en Cuba, con teléfonos móviles esos mismos años. Mujer de Isdal y Jennifer Fairgate pasean tranquilamente por Cuba, en el año 1897, a simple vista parece una fotografía normal, pero si te fijas muy bien la foto es alucinante, no solo porque tienen teléfonos móviles en la mano, sino porque detrás de ellas parece haber un hombre muy extraño, parece como si estuviera en estado de posesión. Estas bellas mujeres victorianas. Lo único que no nos cuadra es ese smartphone o dispositivo electrónico en la mano de la derecha. Este dispositivo que llevan los dioses. Al parecer, se ha encontrado una curiosa similitud entre las estatuas que ilustran a los dioses que supuestamente nos visitaron en un pasado. Lo más impresionante es que se trata de varias culturas diferentes, que se consolidaron en épocas distintas y separadas por miles de kilómetros unas de otras. En la década de los 50, un hombre vestido con ropas del siglo XIX fue arrollado por un coche, muriendo trágicamente. Después de una investigación, descubrieron que ese mismo hombre había desaparecido en 1876 y que se llamaba Rudolf French. El 2 de febrero de 1897, el OMAAB divulgó un avistamiento aéreo sobre Hastings, Nebraska, el día anterior. Un artículo en el Albion Weekly News informó que 2 testigos vieron un accidente de aeronave muy cerca de donde estaban. La aeronave desapareció repentinamente, apareciendo un hombre parado donde había estado el objeto. El piloto de la aeronave mostró a los hombres un pequeño dispositivo que supuestamente le permitió reducir la nave a un tamaño lo suficientemente pequeño como para almacenarla en su bolsillo. Algo así al el bolsillo de Doraemon. O las cápsulas Oipo de Bola del Dragón. En Bola del Dragón las cápsulas, Oipo y Capuserú, Oipo y Capsule, fueron creadas por el Dr. Brief de la corporación Cápsula con el fin de hacer que los objetos grandes sean más fáciles de transportar, debido a que no se pueden transportar tan fácilmente por su peso o tamaño. Si sabes quién es Goku, eres de los que a principios de los 90 salían corriendo a sus casas, después del colegio, para no perderse un nuevo capítulo de esta serie, que hizo historia en la televisión mundial y convirtió a los mangas japoneses en objetos de culto a nivel internacional. La serie muestra detalles que confirman que la ficción suele inspirarse en cosas y lugares reales. Bien sea adrede o coincidencialmente, varios visionarios que crecieron viendo estos artilugios en su televisión, decidieron un día crearlos en el mundo real. Para algunos es un pasatiempo, para otros, una jugosa oportunidad de negocios. Ahora verás en buenamente.com lo mejor de estas creaciones y, seguramente, te sorprenderás cómo han sido replicadas de la serie a la vida real. El 2 de febrero de 1897, el OMAAB divulgó un avistamiento aéreo sobre Hastings, Nebraska, el día anterior. Con estas cápsulas, por ejemplo, crearon la doble de la androide número 18. Es la versión robótica real de la androide de los dibujos animados, algo paradójico, ¿no? Se le puede ver dentro de su cápsula y es claramente extraordinaria. ¿Cuidaron cada detalle? Por más que la miremos, no nos deja de sorprender. Con esto descubrimos que número 18 de Bola del Dragón es realmente la viajera del tiempo María Orsic por su gran parecido. Recordemos que número 18 es una viajera del tiempo robot. María Orsic consiguió más tecnología para los alemanes. Una máquina del tiempo llamada campana nazi. María Orsic, también conocida como María Orsic, fue una famosa propagandista que luego se convirtió en la líder de la sociedad Brill.
Nació el 31 de octubre de 1895 en Zagreb. Su padre es croata y su madre es alemana de Viena. El 2 de febrero de 1897, el OMAAB divulgó un avistamiento aéreo sobre Hastings, Nebraska, el día anterior. María Orsich tenía solo 2 años. Pero supongo que eso no es un problema para una viajera del tiempo. Ella podría haber estado en esa máquina del tiempo del año 1897. En Múnich, María estuvo en contacto con la Sociedad Thule desde el principio, y pronto creó Traute a, otra persona que preguntaba a Múnich y otros amigos. El grupo se llamó Aldeutsche Gesellschaft für Metaphysik, el nombre oficial de la Sociedad Brill. Todas ellas son chicas jóvenes, aunque son un poco diferentes ya que son fuertes opositoras a la nueva moda del cabello entre las mujeres. Tanto María como Traute tienen el pelo largo, uno blanco y el otro castaño. Llevaban largas coletas, un peinado raro a principios del siglo XX. Como era de esperar, esto pronto se convirtió en una característica de todas las mujeres que componían la llamada Sociedad Brill, que se decía existió hasta 1945. Ambiciosas, ya que están convencidas de que llevan mucho tiempo haciendo las cosas al detalle. Modo de antena para recibir comunicaciones fuera de nuestro mundo. Por otro lado, en público nunca mostró su cabello recogido en una cola de caballo, sino que optó por llevarlo para no llamar la atención. Como seña de identidad, los miembros de la Sociedad Brill, también llamados Brillerinen, portan un disco que representa a 2 de los miembros más importantes del grupo, María Orsich y Sigrun. En diciembre de 1919, un pequeño grupo de personas de Thule, Brill y DHBSS, acrónimo de Men of the Black Stone, entre los que se encontraban María y Sigrun, alquilaron una pequeña casa cerca de Berchtesgaden, Alemania. María, entonces, insiste en que ha recibido varios medios en forma de texto que llama templario alemán, en un idioma que asegura no conocer, pero que contienen información de tecnología para la construcción de máquinas voladoras. Documentos que se cree que pertenecen a la Sociedad Brill mencionan mensajes telepáticos de Aldebarán, a 68 años de distancia, en la constelación de Tauro. En cuanto a los libros, se dice que María tiene 2 pilas de libros de estos trances telepáticos. Uno con letra desconocida y el otro legible. En cuanto a este último, María piensa que puede estar escrito en una forma antigua de lo que puede ser un idioma del cercano oriente. Con la ayuda de un grupo cercano a la Sociedad Thule conocido como Panbabilónico, que estaba integrado por Hugo Winkler, Peter Jensen y Friedrich Delitzsch entre otros, pudieron determinar que este idioma no podía ser otro que el sumerio antiguo, el lengua de la antigua Babilonia. Sigrun ayudó a traducir la información y descifrar varios dibujos de artefactos circulares que aparecían en otras colecciones. La idea de poner muchas cosas en el cajón de la ciencia alternativa, maduró en estos años y en los que vendrán inmediatamente después. El caso es que, debido a dificultades financieras, los trabajos para construir este tipo de aviones tardaron 3 años en comenzar. Se cree que, para 1922, varias partes del modelo Liberty se habían producido en varias fábricas apoyadas por la Sociedad Thule y la Sociedad Brill. A finales de noviembre de 1924, María visitó a Rudolf Hess en su casa de Múnich con Rudolf von Sebottendorf, el fundador de la Sociedad Thule. Sebottendorf quiere contactar a Dietrich Eckart, quien murió el año pasado. Eckart tradujo las obras de Ibsen al alemán y publicó la revista Aufgut der Kunst. También es miembro de la Sociedad Thule. Para contactar a Eckart, Sebottendorf, María, Rudolf Hess y el resto del equipo de Thule extendieron sus manos alrededor de una mesa cubierta con un mantel negro. Hess comenzó a sentirse aliviado cuando vio como María entraba en visión y el movimiento de sus ojos retrocedía, dejando al descubierto solo el blanco, de quienes podían verla comiendo y espasmódicamente sentada en la silla. Tiene mucha ira en la boca. En cambio, Sebottendorf se contentó con ver cómo la voz de Eckart salía de la boca del entrevistador. Pero, algo que no esperaba sucedió. Eckart declaró que es alguien o algo que lo obliga a dejar el espacio para que otra voz muestre a través de los medios que tiene información importante. La voz de Eckart se perdió para hacerla sonar inquietante y negativa, que explicaba en sí misma Sumi, los habitantes del lejano mundo que gira en torno a la estrella Aldebarán y la conjunción que llamáis Tauro, Toro. Nadie pudo evitarlo y sus ojos se abrieron de par en par ante la sorpresa de lo que estaba pasando. Supuestamente, según la extraña voz, los Sumi eran una raza humana que habría gobernado el mundo hace 500 millones de años. Construirán las ruinas de Larsa, Shuruppak y Nippur en Irak. Los supervivientes del gran diluvio Utnapishtim habrían sido los antepasados de la raza aria. Sebottendorf, escéptico sobre tal información, quería pruebas.
Mientras María todavía estaba en una visión, dibujó líneas en las que se podían ver algunos caracteres sumerios. En diciembre de 1943, María y Sigrun asistieron a una reunión organizada por la Sociedad Brill en la costa de Kolberg. Tomado, el objetivo es discutir con él el evento de Aldebarán. Los mediums de la Sociedad Brill recibirán mensajes telepáticos sobre planetas habitables alrededor de Aldebarán y planean ir allí. Aparentemente, este proyecto fue discutido nuevamente el 22 de enero de 1944, en una reunión entre Hitler, Himmler, el Dr. W. Schumann, científico y profesor de la Universidad Técnica de Múnich, y Kunkel de la Sociedad Brill. Se decidió que un prototipo de Brill 7 Geiger cazador en alemán, será enviado a través de un canal que se cree que tiene una parte que no es la velocidad de la luz cerca de Aldebarán. Según el autor N. Rathofer, la primera prueba de regreso a este canal lateral tuvo lugar a fines de 1944. La prueba casi terminó en vergüenza porque, después del vuelo, Brill 7 parecía haber volado durante cientos de años. Y no por su aspecto sino también porque ha destruido muchos de sus componentes. María Orsic desapareció en 1945. El 11 de marzo de 1945 se envió una carta a todos sus miembros que se creía que era suya. Carta escrita por María Orsic. La carta termina diciendo: "Muy bien, aquí nadie". Esta sería la última comunicación enviada por la Sociedad Brill y desde entonces nadie ha sabido nada de María Orsic ni del resto de su equipo. Muchos todavía creen que huyeron a Aldebarán. Un periódico rival, el Wilsonville Review, alegó de forma lúdica que su propio editor fue un testigo adicional del incidente y que escuchó al piloto de Zero Everett Rofe Birksbus. La frase que supuestamente escuchó es "Subscribe for the Review" escrita al revés. El 10 de abril de 1897, el St. Louis Post-Dispatch publicó una historia relatando que un tal W. H. Hopkins encontró una aeronave aterrizada de unos 20 pies de largo y 8 pies de diámetro cerca de las afueras de Springfield, Missouri. Al parecer, el vehículo era propulsado por 3 grandes hélices y tripulado por una hermosa mujer desnuda y un hombre barbudo que era el científico alemán que creó los ovnis nazis y la máquina del tiempo, también desnudo. La mujer desnuda era Sigrun, nombre en clave, conocida como la mujer de Isdal, asesinada en Noruega por los hombres de negro en 1970. En la máquina del tiempo también está María Orsic. María Orsic es el robot llamado número 18 en los dibujos de Bola del Dragón. ¿Cómo se vuelve humana número 18? Dragon Ball. Número 18 siempre fue humana. Si bien el Dr. Gero experimentó con 18 tras secuestrarla junto con su hermano gemelo, estos dos androides conservaron varias partes humanas dentro de su cuerpo. No te confundas con número 16, quien sí fue un androide en su totalidad y jamás fue un humano como 17 y 18. ¿Cómo pudo tener hijos androide 18? Dragon Ball. ¿Por qué número 18 quedó embarazada de Krillin? Sí. En la serie se contó que número 18 mantenía algunas partes humanas, con ellas pudo engendrar y dar vida a su hija. Entonces podemos decir que número 18 técnicamente es una humana mejorada artificialmente, por lo que todo indica que el científico la dejó suficientemente humana para conservar la capacidad de concebir. María Orsic viajó con su máquina al futuro. Desde su época, allí se realizó lo que llaman transhumanismo, mitad robot, mitad humana. Los androides 17 y 18 fueron parte de uno de los episodios más importantes y recordados de toda la saga de Dragon Ball. Aunque al principio los presentaron como villanos, en Dragon Ball Z, posteriormente fueron héroes en la secuela Dragon Ball Super. Debido al hilo de la historia, cuando un científico malvado creó 2 androides asesinos de apariencia adolescente y con poderes más desarrollados que los de los Super Saiyans, a nadie le sorprendió. En realidad, hubo pocas explicaciones de cómo surgieron los androides 17 y 18, por ello es que muchos fans no se habían dado cuenta de que se trataba de androides. Según Dragon Ball, un androide es un robot que parece y actúa como un humano. Pero en Dragon Ball Z se aclaró que 17 y 18 no eran robots, confirmando que habían nacido como humanos ordinarios. Solo después de que fueran secuestrados y utilizados para experimentos por el Dr. Gero es que se les conoció como androides 17 y 18. Es complicado pensar en ellos como algo distinto, sin embargo, la clasificación en que se les tenía resultó incorrecta. ¿Cuál es la definición de un androide? Por otro lado, un organismo vivo que ha sido mejorado con partes robóticas es un cyborg.
Por ello, la definición de Cyborg se ajusta más a lo que el Dr. Gero hizo con los supuestos androides 17 y 18, y muy seguramente, en algún lugar del multiverso debe haber una versión de esta serie en que se les conozca como Cyborgs 17 y 18. En su inicio como humanos, las modificaciones que el Dr. Gero les hizo, quedaron tan arraigadas en sus cuerpos que Shenron no logró deshacerlo. Esto explicaría por qué el androide 17 pudo resucitar con las bolas de dragón, mientras que el 16 no, porque este último sí es uno de ellos. De hecho, parece que los androides 17 y 18 son las únicas creaciones del Dr. Gero que no son realmente androides. El resto, entre ellos el 13, 16 y 19 sí corresponden a las características de los androides. Cuando Cell y Vegeta volaron en pedazos al 16 y 19, estos expulsaron piezas robóticas por todos lados, lo que confirma que se trata de robots. Sin embargo, 17 y 18 no han sido partidos en varios pedazos para averiguar qué hay en su interior. Lo único que sabemos es que son mayoritariamente humanos porque en Dragon Ball Super ambos tuvieron hijos. Es difícil pensar que el Dr. Gero no vea que hay una diferencia, pese a ser lo suficientemente inteligente como para crear androides y cyborgs. De hecho, este genio es bastante simple. Cuando hace una creación, la nombra androide y el número que le corresponda y sigue con sus proyectos. Posiblemente el Dr. Gero no llevaba un registro con los esquemas de androides y cyborgs y sus respectivas designaciones numéricas por su carácter desorganizado. Aunque teniendo en cuenta que secuestró a los androides 17 y 18, experimentó con ellos, los convirtió en cyborgs y luego se sorprendió cuando estos se rebelaron contra él, quizá no se trate de un científico tan brillante. En conclusión, tal vez no hay una explicación para que haya sido errónea la clasificación de los androides 17 y 18. Es probable que Akira Toriyama, el creador de Dragon Ball, simplemente decidiera nombrar los androides o tampoco sabía que había alguna diferencia. Pero, dejando de estas especulaciones, el que androide 17 y 18 tengan un nombre incorrecto, no ha cambiado su papel dentro de la serie. Victor Schaubergen, científico nazi que creó la máquina del tiempo, también es el hombre que aparece desnudo en la máquina del tiempo, que aparece en 1897, sería en Bola del Dragón el Dr. Gero. Hay ciertas personas de la historia que han logrado reunir a su alrededor un montón de misterios y conspiraciones. Estos son los individuos que han creado todo tipo de conversaciones sobre milagros y maravillas, solo para desvanecerse en la historia y dejar atrás nada más que enigmas. Uno de esos hombres fue un científico, pensador, filósofo e inventor que ideó teorías innovadoras sobre tecnología, para luego ser empleado por los nazis para crear ovnis en funcionamiento real y luego desvanecerse en la historia tan misterioso como siempre. Victor Schauberger nació en Austria en 1885 y tenía una formación que uno podría no equiparar de inmediato con alguien que más tarde desarrollaría una tecnología similar a la de los ovnis. Creció en una familia de guardabosques, viviendo en una vasta franja de naturaleza remota en Olsztyn, Alta Austria. Pasó gran parte de su juventud y años informativos cuidando más de 10.000 hectáreas de tierra, y durante este tiempo constantemente en la naturaleza comenzó a hacer muchas observaciones que cambiarían profundamente su vida y filosofías. En particular, quedó absolutamente fascinado por el agua, que vio como un organismo vivo por derecho propio, llamándolo la sangre de la tierra y el origen de toda la vida. Se centraría especialmente en los muchos comportamientos del agua, como sus formas en espiral, vórtices, canales, corrientes, remolinos y su armonía natural con el mundo que la rodea. Estudiaría obsesivamente los movimientos y efectos del agua, llegando a formar muchas teorías e invenciones, como nuevos tipos innovadores de canales de registro, su propio sistema de hidrodinámica, en el que creía que el vórtice de agua que se movía y giraba hacia adentro podría aprovecharse para potencia y propulsión, y los comienzos de su nueva idea revolucionaria para un nuevo tipo de motor que se basaría en implosiones en lugar de explosiones. Fue completamente autodidacta, nunca asistió a una formación universitaria formal, pero pronto atrajo el reconocimiento internacional con algunas de sus ideas, patentes e invenciones, así como también controversia. Criticó muchos de los inventos disponibles en su época, pensando que iban en contra de las leyes de la naturaleza y eran destructivos. En cambio, adopta la idea de que la humanidad y la naturaleza pueden vivir juntas mediante el uso de fuentes alternativas de poder, como aprovechar los procesos naturales y vivir en armonía con ellos, siendo su lema capieren und kopieren o comprender y copiar la naturaleza.
Para él, muchos de los inventos de la humanidad estaban en desacuerdo con la naturaleza, y más tarde afirmaría que incluso la hélice era un invento defectuoso, diciendo: como mejor lo demostró Nature en el caso de la semilla de arce aerodinámica, la hélice actual es un tornillo de presión y, por lo tanto, un tornillo de frenado, cuyo propósito es permitir que la pesada semilla de arce caiga lentamente como un paracaídas hacia el suelo y sea arrastrado lateralmente por el viento en el proceso. Ningún pájaro tiene una cosa tan arremolinada en la cabeza, ni un pez en la cola. Único uso hecho por el hombre de este freno tornillo natural para la propulsión hacia adelante. A medida que gira la hélice, también aumenta la resistencia por el cuadrado de la velocidad de rotación. Esto también es una señal de que este supuesto dispositivo propulsor está construido de manera antinatural y, por lo tanto, fuera de lugar. Schauberger buscó poner en práctica sus ideas y presentó una elaborada teoría de que los vórtices de agua podrían usarse para acumularse unos sobre otros para producir fuerzas cada vez más grandes, que a su vez producirían una fuerza opuesta a la gravedad, esencialmente antigravedad, que llamó diamagnetismo. Utilizó estas teorías para crear inventos tan fantásticos como una turbina de implosión de agua que aspiraba aire que giraba en espiral para alcanzar enormes fuerzas, una máquina que creaba una fuerza de succión comparable a un tifón para manipular la temperatura de una habitación y un generador de energía que creó energía a partir del agua y el aire utilizando tubos en espiral y chorros. Todo esto funcionó según sus principios de energía limpia y trabajo con la naturaleza, aparentemente creando poca o ninguna contaminación y totalmente sostenible. Puede parecer extraño que un promotor tan radical de la energía verde y el trabajo con la naturaleza atrajera la atención de los nazis, pero lo hizo, y en 1934 se le acercaron. En 1938, Julius Streicher, un miembro del partido nazi, supuestamente le ordenó que construyera una máquina voladora que pudiera utilizar un motor de vórtice que podría usarse en una nave en forma de disco que sería capaz de levitar, realizar maniobras precisas y moverse y acelerar a grandes velocidades. Básicamente, querían que construyera una nave antigravedad futurista usando sus teorías, y dado que se trataba de los nazis, no tuvo más remedio que ayudarlos, y le pagaron una cantidad exorbitante de dinero en el proceso. En 1940, creó el primer prototipo de su ovni hecho por el hombre, que se llamó Repulsine A, y que usaba la fricción entre los vórtices y el aire circundante para forzar el aire hacia abajo para generar un efecto general de elevación y propulsión, más o menos produciendo una especie de mini tornado sobre el que cabalgaba la nave. Sin embargo, se descubrió que el motor era inestable y que el ventilador dentro del dispositivo no podía girar tan rápido como se requería porque las aspas desplazaban demasiado aire. No se encontró ninguna forma de superar el problema de crear una energía de rotación más intensa en ese momento, y el dispositivo se consideró demasiado poco práctico. De hecho, durante las pruebas de la nave, aunque efectivamente levitó, era casi imposible controlarla o avanzar, por lo general tambaleándose fuera de control o incluso saliendo disparada por el techo. Presuntamente, el fracaso de Schauberger para producir un prototipo de trabajo hizo que fuera encarcelado por un tiempo, antes de quedar bajo el control de Heinrich Himmler. Después de esto, se vería obligado a trabajar en un nuevo tipo de mini submarino silencioso, así como a continuar trabajando en una nueva versión del dispositivo antigravedad, llamado Brill 7. Se desconoce hasta dónde llegó Schauberger, cuando llegó el final de la Segunda Guerra Mundial y detuvo la investigación secreta de los nazis, con la mayor parte de su trabajo, prototipos y planos destruidos para evitar que cayeran en manos de los aliados. Los estadounidenses, sabiendo lo importante que había sido Schauberger para los alemanes, lo arrestaron y lo trajeron a los Estados Unidos, interrogándolo intensamente pero sin poder obtener mucha información de él. Los principios fundamentales que Schauberger empleó serían desarrollados posteriormente por varios proyectos, incluido el Avro Canadá BZ-9 Avrocar, que era un avión VTOL desarrollado durante la era de la Guerra Fría y otros. Schauberger trabajaría en una variedad de proyectos de tecnología civil de vórtice, como generadores, tratamiento de agua y dispositivos de purificación de aire, antes de finalmente regresar a Austria el 25 de septiembre de 1958 casi sin un centavo, y murió 5 días después, llevándose a la tumba todos los secretos que tenía. Ha habido conspiraciones sobre él desde entonces, incluido que su investigación fue mucho más allá de lo que se ha dicho, tal vez incluso explicando muchos de los avistamientos de ovnis durante la Segunda Guerra Mundial, pero nadie lo sabe con certeza.
Sigue siendo en muchos sentidos un espectro, el verdadero alcance de su trabajo desconocido y su investigación misteriosa y muy discutida. Hopkins intentó con alguna dificultad comunicarse con la tripulación para determinar sus orígenes. Finalmente, comprendieron lo que Hopkins les estaba pidiendo y ambos señalaron el cielo y pronunciaron algo que sonaba como la palabra Marte. Un 16 de abril de 1897, una historia publicada por el Table Rock Argus afirmó que un grupo de anónimos pero fiables testigos había visto una aeronave navegando por encima de ellos. La embarcación tenía muchos pasajeros. Los testigos afirmaron que entre estos había una mujer atada a una silla, otra mujer que la atendía y un hombre con una pistola que custodiaba a su aparente prisionera. Antes de que los testigos pensaran ponerse en contacto con las autoridades, la aeronave ya se había ido. Un informe de Aurora, Texas, relatado en The Dallas Morning News el 19 de abril de 1897, detalló que un par de días antes una aeronave había chocado contra un molino de viento, más tarde determinado a ser una bomba de sumidero, perteneciente al juez Proctor, estrellándose después. El ocupante estaba muerto y mutilado, pero la historia informó que el presunto piloto era claramente un habitante que no era de este mundo. Extrañas figuras jeroglíficas fueron vistas en los restos, que parecían una mezcla de aluminio y plata, debía haber pesado varias toneladas. En el siglo XX, un material metálico inusual recuperado del supuesto lugar de choque se mostró que contenía un porcentaje mezclado de aluminio y hierro. La historia terminó indicando que el piloto recibió un entierro cristiano en el cementerio de la ciudad. En 1973, investigadores de MUFON descubrieron el supuesto marcador de piedra usado en este entierro. Sus detectores de metal indicaron que una cantidad de material extraño podría permanecer enterrado allí. Sin embargo, no se les permitió exhumar, y cuando regresaron varios años después, la lápida y cualquier material metálico que había quedado bajo ella habían desaparecido. En fin, amigos de Supercrack Estrellas y Video, te gusto pulgar arriba.